Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. La noticia urgente esta madrugada: hay bombardeos inusuales contra hombres de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, que es uno de los grandes jefes de las disidencias de las FARC, tal vez el mayor de los desmovilizados, de los que incumplió el acuerdo del 2016, de los que volvió a la guerra. La operación, ordenada anoche por el presidente Gustavo Petro, la dirigen soldados especiales de las fuerzas militares, participan hombres de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea. Empezó hace 24 horas, se ha intensificado desde anoche en una zona selvática que queda a 300 kilómetros de San José del Guaviare, y el blanco de la operación sería un tal Pescado, que es el jefe de finanzas de Iván Mordisco. Este Pescado es el alias de un señor que tiene a su mando 10 disidentes de las FARC. Y hay aparentemente un número de bajas muy grande, una noticia en desarrollo. Un bombardeo autorizado por el presidente Petro, inusual, que ha dado la orden públicamente. Después del bombardeo empezaron los combates en tierra, por eso no han podido entrar a lo que llaman técnicamente la extracción de los cuerpos. A las 4 de la tarde será la declaración oficial del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que está dirigiendo personalmente esta operación. Ya le vamos a contar, bienvenidos, es una noticia urgente. También las disidencias en Guaviare atacan y ataca el ELN en Arauca, que intentó matar en las últimas horas al gobernador del departamento, el gobernador Martínez, cuyo vehículo blindado lo salvó, recibió 13 disparos. Esa camioneta que tenía blindaje 5, víctima de un atentado cuando salían del municipio de Fortul. El alcalde y su equipo se salvaron por el blindaje. Después del ataque, el gobernador Martínez fue trasladado en helicóptero del ejército desde Tame hasta la capital del departamento para intentar protegerlo de estos señores del ELN, que hacen parte de lo mismo, el nuevo terrorismo, que tienen fragmentado el territorio nacional. En unas zonas mandan los disidentes de las FARC, en otras el ELN. Bienvenidos, les contaré también en segundos de la evolución de la crisis diplomática con Estados Unidos. Finalmente Colombia decidió no llamar a consultas al embajador Daniel García Peña. Una crisis que parece estar camino a la superación. Por otro lado, el número 2 de la diplomacia norteamericana, el señor Landau, Christopher Landau, que es subsecretario para el hemisferio occidental, parece restarle importancia y dice que esa imagen, esa fotografía del presidente Petro vestido con el traje de presidiario, con el traje naranja, al lado de Nicolás Maduro, no corresponde, que es una equivocación de los medios de comunicación. Dice él que no hay que creerle todo a la prensa, a pesar de que la fotografía estuvo efectivamente colgada en la página oficial de la Casa Blanca. La nueva crisis diplomática de momento no tiene desarrollo, por fortuna. No hay retaliación, no llegó a Bogotá el embajador Daniel García Peña. A propósito de esta crisis, les contaré el desarrollo. Aclara la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, que Colombia presentó nota verbal de protesta pidiendo explicaciones por la fotografía, no retiro del embajador García Peña, y seguramente la Casa Blanca responderá en el mismo tono en el que está respondiendo el embajador Landau, diciendo que no quieren, que no está en su intención poner preso al presidente de Colombia. Les contaré en segundos cómo amanecieron también los niños afectados por el atropellamiento en el sur de Bogotá, que son Estefanía, de 15 años, y Martín, de 7, los hermanitos atropellados por el taxista borracho en la zona de San Cristóbal. El parte médico, el último, dice que Martín desafortunadamente tiene pocas esperanzas, tiene muerte cerebral, y Estefanía está pasando por el proceso clínico para determinar si es posible la desinflamación de su cerebro. Ambos inocentes, no tienen nada que ver ni con el taxi ni con la situación de Bogotá. Se enfrentan, por supuesto, a una inmensa tragedia. Por la salud de ellos dos, por los otros 9 heridos, casi 300 personas participaron anoche en un homenaje, una velatón en ese barrio San Cristóbal, en la zona de la barbería, al frente de la cual fue donde se estrelló el borracho. El taxista se llama José Eduardo Chalafranco, que anoche fue enviado a la cárcel porque rápidamente aceptó los cargos y va a pagar muchos años por tentativa de homicidio. Tenía toda clase de antecedentes de prontuario judicial, toda clase de multas, más de 10 comparendos por exceso de velocidad, por mal parqueo,
por conducir ya en estado de embriaguez. Por supuesto, investigan las autoridades cómo es posible que algún dueño de taxi le haya autorizado trabajar como estaba trabajando el fin de semana en la noche. El alcalde Galán de Bogotá, con razón, le promete a la familia de Martín y Estefanía que este hombre pagará muchos años de cárcel. Solo este año en Colombia se han hecho 150.000 pruebas de alcoholemia, de embriaguez, realizadas y más de 4.000, que es una cifra terrible, dramática. Más del 25, casi el 30%, han dado positivo. Es decir, el tema de los conductores borrachos es una tragedia que hubiera o que hubiese podido producir muchas más víctimas. Hablando de noticias judiciales, quien no aceptó cargos fue el colombiano Ricardo González. Finalmente no era cierto que tenía doble nacionalidad, que es el segundo implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno. La fiscalía se puso de acuerdo, dice que este señor González estaba cooptado por el otro, Juan Carlos Suárez, y que golpearon juntos de común acuerdo a Jaime Esteban Moreno para matarlo en la noche de Halloween el viernes de la semana pasada. A pesar de las evidencias, a pesar de los muchos videos, este señor González no aceptó los cargos, se declaró inocente. Bienvenidos a Historias para compartir con ustedes en este amanecer. Ya les contaré, hoy es 11 de noviembre, se están cumpliendo 214 años de la independencia de Cartagena. Hoy debía ser festivo en Colombia, se pasó para el lunes de la semana entrante. Hoy es el Día del Bombero, también es el Día del Soltero, por aquello del 11-11, del 111. Les contaré en segundos la cifra de la inflación en Colombia, que sigue creciendo. A propósito, el gobierno anuncia que quiere subir los aranceles, los impuestos para las motocicletas y para los vehículos importados desde países con los cuales no hay acuerdos de libre comercio. Quiere decir, motocicletas que llegan, por ejemplo, desde la China o desde India, van a subir, van a pagar un precio mucho mayor porque el gobierno quiere un arancel de 35 o 40%. En momentos en que la inflación de Colombia sigue subiendo, llegó el último mes de octubre a 5.51%. Muy poco probable de que al final el gobierno va a alcanzar la meta de inflación para este año, que es de 3%. Noticias de Colombia y el mundo para acompañarlos en este amanecer. Bienvenidos. Aquí estamos. El gobierno de Trump anuncia en Estados Unidos que pueden volver a trabajar los funcionarios del sector aeronáutico. Les promete una bonificación en medio de una diatriba ideológica el presidente Donald Trump. $10.000 para quienes trabajaron durante el parón, que está a punto de completar 40 días, anuncia la reapertura después de un acuerdo en el Congreso, la reapertura el propio presidente Donald Trump en Washington. Aquí está lo más importante. Bienvenidos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Están corriendo. Fuentes de la Casa en Nariño confirman que a esta hora son intensos los bombardeos contra varios campamentos y redes de abastecimiento de las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. De momento se habla de al menos 10 disidentes dados de baja, entre ellos estaría alias Pescado, cabecilla de finanzas de la estructura 10ª que opera entre Guaviare, Vaupés y el norte del Amazonas, en la misma área en donde se mueve Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien es buscado por los delitos de terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico, y por quien se ofrece hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. Ya estamos por aquí en la estación de policía de Tame, gracias a Dios salimos bien librados. La camioneta respondió muy bien, gracias a Dios. Con fusil atacaron la camioneta en la que se desplazaba Renson Jesús Martínez, gobernador de Arauca. El gobierno responsabiliza al ELN de ataque terrorista. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Salieron 4 individuos, tenían brazalete del ELN. Frente a ello, la caravana y la seguridad del gobernador reaccionó inmediatamente y los criminales optaron por dispararles con fusil. Este caso se suma al secuestro de 5 soldados, también por parte de guerrilleros del ELN, que fueron interceptados cuando regresaban de sus descansos a retomar las labores militares en el departamento de Arauca. Tengamos
digamos que la esperanza de que algo ocurra en ese momento, pero pues todo depende de Dios. Bajo pronóstico reservado y en condición crítica permanecen 2 de los menores atropellados por un taxista que conducía bajo los efectos de licor en el sur de Bogotá. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, una joven de 15 años y un menor de 7 continúan en proceso de neuroprotección cerebral y estabilización. Sin embargo, la familia confirmó que si en el protocolo de 72 horas no hay una respuesta oportuna, se hará el proceso de desconexión. En una estación de policía en el sur de Bogotá permanece bajo medidas de aseguramiento José Eduardo Chala Franco, el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellas 2 menores de edad que siguen en delicado estado de salud. A este hombre le fueron imputados los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, lesiones personales dolosas y agravadas, cargos que aceptó. ¿Usted acepta o no los cargos que le hizo la fiscal? No, su señoría, no aceptó cargos. Ricardo González, el otro hombre señalado de asesinar a golpes a Jaime Esteban Moreno, fue acusado por homicidio agravado. La Fiscalía considera que este hecho fue efectuado de manera dolosa con esa intención de causarle la muerte. El sujeto es el mismo que aparece en varios videos dándole patadas en el suelo al estudiante. La condena que solicitó la Fiscalía es entre 400 a 600 meses de prisión, que corresponden entre 33 y 50 años de prisión. Sin embargo, estos podrían reducirse a la mitad si este hombre acepta los cargos. Interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y falso testimonio son los nuevos delitos que la Fiscalía imputó a Nicolás Petro Burgos, a quien señala de utilizar una fundación para supuestamente apropiarse de los recursos de unos contratos firmados con la Gobernación del Atlántico. La fiscal Lucy Laborde mencionó que quien escogía el personal para trabajar era el mismo hijo del presidente. Estas personas eran contratadas por ingresos superiores a los que efectivamente se les pagaban, para así usted y los demás partícipes poder apropiarse de esa diferencia monetaria. Una comisión de la Aeronáutica Civil e investigadores de la Fiscalía saldrán en las próximas horas desde el aeropuerto de Mitú a la zona donde están los restos de la avioneta tipo Cessna que se accidentó con 4 ocupantes a bordo, entre ellos el piloto y 3 funcionarios de la Registraduría Nacional que perdieron la vida. Tatiana Morales, secretaria de Gobierno de este departamento. A bordo viajaban 3 supernumerarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes adelantaban actividades propias de su cargo. La inflación en Colombia sigue subiendo y llega al 5.51% anual al mes de octubre. La inflación en lo que va corrido el año va en un 4.74% y para el mes de octubre fue de un 0.18%, de acuerdo con las cifras que entregó el DANE. El gobierno nacional propuso un arancel de hasta 40% para la importación de vehículos a gasolina o diésel, mientras que para las motos el arancel propuesto sería de un 35%. La propuesta, que entrará en vigor en un plazo de 15 a 90 días después de su firma, buscaría reducir la dependencia del sector minero energético y aumentar la oferta interna y exportable de vehículos y autopartes. El Ministerio de Defensa sancionó a la firma Berthold System Company por incumplir el contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional. La compañía ahora deberá pagar una multa de casi $9 millones y reintegrar más de $13.5 millones del anticipo recibido. La Corte Constitucional le dio 15 días a la Alcaldía de Bogotá y a la comunidad en Vera que habita la UPI La Rioja para que en 15 días trasladen a los integrantes de la comunidad en Vera que fueron víctimas del conflicto y permanecen asentados en ese lugar. Esto luego de que el alto tribunal concluyera que no están dadas las condiciones de salubridad y seguridad para su alojamiento en la UPI La Rioja. La doctrina Trump, presentada por el senador Bernie Moreno a la Casa Blanca y que plantea un paso a paso que podría llevar al presidente Petro tras las rejas, no es una política que el gobierno Trump suscriba, o al menos eso indican las declaraciones del subsecretario Christopher Landau. Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región. Pero sí dejó clara la poca estima que tienen en Washington por el mandatario colombiano. Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es, y realmente es muy penoso.
Por ahora, Colombia no llamará a consulta a Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos. Así lo confirmó la canciller Rosa Villavicencio. Nosotros hemos hecho unas notas verbales a Estados Unidos por parte de nuestra representación diplomática en este país para pedir aclaraciones respecto a esa información que ha aparecido en esa revista. Por ahora no hay un llamado a consultas al embajador. El presidente Donald Trump amenaza a la BBC, la cadena pública británica, con una demanda de $1.000 millones. En una carta enviada por sus abogados, dice Trump que presentará la demanda si de aquí al viernes la BBC no cumple con 3 condiciones. Primero, exige que se retire el documental donde su discurso fue engañosamente editado. Segundo, disculpas públicas. Y tercero, el pago de una indemnización. Y en deportes, Medellín se clasificó a la final de la Copa Betplay Dimayor tras imponerse 2-1 en el global al Envigado. Además, Colombia, a falta de la llegada de algunos jugadores, se entrenó en Florida, Estados Unidos, de cara a los duelos ante Nueva Zelanda y Australia. Estás escuchando Blue Radio.